Estaremos en esta noche intentando conocer cómo es Dios, los aspectos del carácter de Dios. Vamos a ver un tema que es bastante difícil y controversial. Un Dios que permite el dolor. La Biblia habla de esto precisamente en el libro de Job. Lo hace tratando en especial manera, hablando del carácter de Dios del comienzo hasta el final del libro. Y uno llega a preguntarse cómo un Dios tan bueno puede permitir el dolor, puede permitir el sufrimiento y tanto mal. Inclusive hoy la gente que dice, ¿cómo Dios puede permitir tanto mal en el mundo? Y cosas por el estilo, ¿no? Uno de ahí puede empezar a agregar lo que la gente piensa. Hay dos formas de ver y tener respuestas a este pensamiento. Yo voy a pasar por alto esto hoy para dejarlo en otra introducción. Pero quiero decirle que el ateísmo tiene también su forma de creer y de entender el tema del sufrimiento. Ellos, por ejemplo, cuando se le habla del tema del sufrimiento, ellos tienen un silogismo que no es más ni menos que una deducción, un razonamiento, una conclusión que ellos sacan, y dicen lo siguiente: si Dios realmente fuera amor, entonces debería eliminar el mal que hay en el mundo. Como todavía hay mal en el mundo, entonces ¿en qué concluyen? Que no existe entonces ningún Dios de amor, y menos que fuera todopoderoso. Si Dios fuera todopoderoso, podría eliminar el mal que hay en el mundo. Eso es lo que piensa el razonamiento ateo que desplaza a Dios de escena. Ahora, nosotros ¿cómo respondemos a este silogismo, a esta conclusión a las cuales ellos llegan? Es solamente en cuestiones de pensar un poquito vamos a encontrar una respuesta. El problema de este silogismo, de esta construcción filosófica, es que está mal construida. La forma de construir la proposición es la siguiente: Dios sí es amor. ¿Cuánto pueden decirme amén a eso? Dios sí es amor. Y estamos de acuerdo que Dios debe eliminar el mal. Que hay un Dios que es todopoderoso, también estamos de acuerdo con ustedes. Y que también puede eliminar todo el mal que hay en el mundo, porque es amor y porque es Dios todopoderoso. Ahora, el mal todavía no ha sido eliminado del mundo, pero Dios ha prometido que un día será eliminado del mundo y un día todo cambiará. ¿Amén? ¿Se da cuenta cómo construyendo la frase de otra forma le encontramos el sentido? El ateo entonces podría decir, ¿y por qué no lo hace ahora? ¿Por qué Dios no elimina entonces el mal ahora, si es que Él lo va a eliminar? No lo hace por tres razones. Número uno, porque si Dios eliminara el mal ahora, no quedaría nadie con vida. Ni siquiera usted ni yo, que en esta noche tenemos una cara de santo tremendo, decimos, qué bueno que somos, vinimos al culto, servimos a Dios, pero dejamos mucho que desear delante del Señor. El Salmo 130, versículo 3 dice, si el Señor mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Otra versión dice, ¿quién podría seguir vivo? Y otra dice, ¿quién podría sobrevivir, permanecer, presentarse ante ti? No quedaría vivo nadie. Nadie. Ningún ateo quedaría vivo, pero tampoco ningún cristiano. Entonces conviene que todavía Dios deje las cosas como están, porque no quedaría nadie vivo. ¿Por qué? Porque todos somos egoístas. La mayoría de nosotros somos orgullosos, pensamos solamente en nosotros. Todos tenemos una gran cantidad de cosas malas. La segunda razón, ¿por qué todavía Dios no lo elimina el mal? Dios no elimina el mal porque Él quiere que un mayor número de personas todavía lo conozcan a Él.
cambien. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: Mas, oh amado, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero escuche, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Dios te está diciendo: no hago algo todavía porque soy paciente, soy misericordioso y espero que más personas todavía me puedan conocer, y además estoy esperando que hagan algo para que más personas se salven. Dios está esperando que los cristianos hagamos algo para que las personas conozcan al Señor. Y la tercera razón es que Dios no elimina el mal por completo, porque tiene un propósito más profundo con el sufrimiento y el dolor de lo que nosotros podemos darnos cuenta a simple vista. Precisamente eso es lo que nosotros podemos apreciar en el libro de Job. Vayamos entonces al libro de Job, al capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir mirando este hermoso libro. El capítulo 1 relata cómo Job pierde sus riquezas y también pierde sus hijos. Este es un incidente extremadamente fatal. Lo primero que hace el autor, por encima de cualquier cosa, cuando comienza el libro, es destacar el carácter íntegro de Job. Dice la palabra lo siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note las 4 cualidades que resalta el autor acerca de la vida de Job. En primer lugar, dice que era perfecto, es decir, un hombre muy bueno, un hombre intachable, un hombre justo, es decir, sin tacha. No se le podía apuntar ninguna falta con el dedo. Era recto. Otras versiones lo ponen como un hombre honrado, un hombre de absoluta integridad. Además dice que era temeroso de Dios. Siempre obedecía a Dios en todo. Respetuoso de Dios en todo. Era un fiel servidor de Dios. Pero la cuarta característica dice que era un hombre apartado del mal. Eso significa que evitaba todo lo malo. Se mantenía apartado del mal, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Y quiero que note algo. Cuando se habla justamente del gran carácter que este hombre tiene. Este hombre, si uno va a seguir leyendo el relato, se va a dar cuenta que era el hombre más próspero del momento. Imagínese, en este momento, yo sé que usted lee, sé que está muchas veces anoticiado. Imagínese el hombre más rico en este momento del mundo. Sé que por ahí se le quiere salir el nombre, pero no lo diga. El hombre más rico del mundo, del momento, de este momento. Bueno, el hombre más rico del momento, en aquel tiempo, era un hombre llamado Job. Y el autor, pudiendo hablar justamente de la riqueza que posee, no lo hace, sino que privilegia hablar antes del carácter. Del carácter. El autor del libro lo hace a propósito, contrasta esto. Primero dice: yo quiero hablar del carácter. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Job? Por encima de lo que posee. Porque ¿qué es más importante? ¿Lo que posee o quién es él? Entonces, lo más destacado que tiene Job no es su riqueza, si bien era extremadamente rico, sino que lo más importante que Job tiene es su carácter, que es de lo que vamos a hablar en el libro, de lo que vamos a encontrar, y que también es lo más importante, ¿sabe dónde? En el cielo. En el cielo es más importante
¿quién es usted por sobre lo que usted posee? Porque nada de lo que tiene aquí va a poder entrar en el cielo. Yo me hice una pregunta porque el libro da para esta pregunta. Yo como pastor quisiera tener, aunque sea medio Job, como miembro, porque era un hombre absolutamente íntegro. Era intachable, no se le podía decir nada. Mire si en la iglesia tuviéramos 2 Job, no por la riqueza, sino por el tipo de persona que es. La pregunta mía es la siguiente: ¿se puede ir mucho más allá de lo que es Job? La transformé un poquito la pregunta y me pregunté esto: ¿se puede mejorar aún más la persona de Job? Si era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué dice usted? ¿Se puede mejorar una persona así? ¿Puede superarse aún más Job? Quizás a lo último vamos a responder esta pregunta. Lo segundo que nos muestra este pasaje es que Job tiene un gran número de herederos. Vayamos al versículo 2. Dice la palabra: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Es decir, que tenía una descendencia perfecta. ¿Por qué? Porque para el hebreo, para la Biblia en aquel tiempo, el número 7 era el número perfecto, la perfección. Y acá dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Años atrás, los matrimonios, ya en el siglo pasado, tenían entre 12 o 13 hijos. Algunos tenían 16 hijos. He sabido de gente que ha tenido 18 hijos. Claro, un gran número de ellos también moría. En el caso de Job, ninguno de sus 3 hijos, ninguno de sus 7 hijos, ni sus 3 hijas había muerto. Ya habían dejado la niñez, porque dice la palabra que ya eran mayores. El texto resalta un poquito más adelante que ellos hacían banquetes, fiestas. Y el autor quiere destacar que era en realidad la mano poderosa de Dios sobre esa familia, cuidando de esos hijos. Por eso es que tenían los hijos vivos, es decir, que el cuidado de Dios era sobre la familia de Job. El común denominador de aquellas épocas eran que por lo menos la mitad de los hijos ya hubieran muerto para el tiempo en que el autor está escribiendo. Pero algo había sobre su familia. ¿Sabe qué era? La mano protectora de Dios. Amén. Tercero, Job tiene una gran riqueza. Dice el versículo 3. Su hacienda era 7.000 ovejas y 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No podríamos describir y tomarnos un momento para hablar de la riqueza, pero era mucha la riqueza que tenía este hombre. Solamente hago una mención, habla de que tenía 3.000 camellos. Se dice en aquel tiempo que los camellos eran en comparación a lo que hoy conocemos que es como si tuvieran 3.000 barcazas o 3.000 barcos de mercancía, es decir, comerciantes, barcos comerciantes que cruzaban y podían cruzar el desierto de punta a punta. ¿Por qué? Porque el camello justamente tiene esa característica que te rinde las cargas, lo que le pueda llevar en el desierto, tomando poquita agua nomás y alimentándose con poquito. Este hombre tenía una riqueza enorme en todas estas cosas que menciona el autor. Algunos lo comparan los camellos con los barcos, con los trenes del desierto, como un montón de cosas que este hombre tenía en su haber. Ahora, si el autor menciona sus riquezas materiales, también está mencionando como una riqueza perfecta. Era un hombre perfecto, pero también una riqueza de acuerdo a la clase de hombre que tenía. Tenía propiedades, tenía ganados enormes en cantidad, a pesar, ¿sabe de qué? De ser una persona que en aquel tiempo eran nómades.
a pesar de ser nómades, este hombre tenía lo que tenía. Por eso, cuando uno piensa en eso, se da cuenta lo enorme de la tremenda bendición que Dios le había dado. Porque la gente de aquel tiempo de la región eran nómades. Punto 4. Job tiene una gran sensibilidad, inclusive, y una comprensión espiritual que no tienen otras personas. Dice el verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen junto con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá, habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Es decir, que aparte de ser un gran hombre, era un gran papá, que tenía un pensamiento muy elevado en cuanto al tema espiritual. Y el autor quiere hacer notar aquí que esta es como una regla, no es que es una excepción. Los hijos se pasaban de convite en convite, es decir, de banquete en banquete. Dice que se turnaban para preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas porque ellos celebraban junto con ellos, es decir, los 7 hermanos, las 3 hermanas, sus cumpleaños. Lo que está tratando de decir aquí, por turno, convite, es precisamente ellos celebraban el día de sus cumpleaños. Inclusive, el texto deja ver algo muy entre líneas que es muy lindo. Entre hermanos y hermanas se nota que había una buena relación. Una buena relación. Y tener una buena relación cuando uno es padre y tiene 7 hijos y tiene 3 hijas, y que se lleven bien y que no se peleen, porque vio que cuando son chicos los problemas son chicos, cuando son grandes los problemas son grandes. Bueno, acá no habla de que tenían problemas, habla de que ellos se disfrutaban, le gustaban estar juntos, y no hay mayor riqueza para un padre y una madre que tener sus hijos y que se lleven bien. Eso sí que es una riqueza, una gran herencia. No se vivían peleando entre ellos. Sin embargo, los cumpleaños, usted sabe, ¿no? Y otras celebraciones siempre son una invitación abierta para cualquier tipo de excesos. Por eso, uno tiene que tener cuidado con el tema de la fiesta, los cumpleaños. ¿A qué va? Es decir, ¿cuál es su propósito? ¿Qué va a hacer en esa fiesta? Los cuidados que tiene que tener, sobre todo si usted es cristiano, cuidar su testimonio, porque enseguida todos van a hablar mal de usted si usted hace algo indebido. Note en la palabra, esa palabra que me gustaría que usted la resalte. Quizás habrán pecado. Quizás habrán pecado. Eso era lo que a Job le preocupaba mucho. ¿A usted le preocupa el tema del pecado o no? Job se preocupaba por el tema de que no vaya a ser que mis hijos hayan pecado. Job no estaba dando por hecho, hermanos, que ellos pecaron. Es más, no dice que ellos pecaron, pero quizás hayan pecado. Sino que está hablando de por las dudas lo hubieran hecho. Entonces, ¿qué? Lo más probable es que ellos no hayan pecado. ¿Escuchó? Lo más probable es que ellos no hayan pecado. Porque el Padre indudablemente le habrá metido en su mente, en su conciencia, en su corazón, el temor a Dios. Pero no vaya a ser que hayan pecado, hayan hecho algo malo, de lo cual Dios se enoje. Note algo más aquí. Quizás mis hijos hayan pecado
Dice otra traducción así: y en su corazón hayan hecho alejar a Dios. La Nueva Biblia Viva lo dice así: y en su corazón se hayan alejado de Dios. El enfoque aquí está en sus acciones externas, en sus deseos internos, en el corazón. Primero está lo interno, después lo externo, pero el tema es, Job piensa en el corazón de sus hijos. Es posible no hacer nada malo, relativamente portarse bien, pero en realidad no tener un amor real por Dios, genuino por Dios. Job temía y él decía: quizás mis hijos hayan maldecido a Dios en sus corazones, hayan blasfemado a Dios en sus corazones. Es lo que Job está tratando de pensar y hacer algo. Por eso él se levanta a la mañana y ofrece un sacrificio a Dios por esto. Ahora, presta atención al verso 11. Dice lo siguiente: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Puedes subrayar esa palabra, blasfema. Es lo que Dios pensaba de sus hijos. No vaya a ser que hayan blasfemado contra Dios. Y ahora acá hay un diálogo en el ámbito espiritual y dice, Satanás le dice a Dios: extiende tu mano ahora, toca sus huesos, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora estoy leyendo el 2:5. Es el capítulo 1 y capítulo 2, la misma temática. El tema de blasfemar en la misma presencia de Dios, a Dios. Note que Satanás arremete contra Job con todas sus armas, contra lo que Job teme, que es que sus hijos hayan blasfemado a Dios en su misma presencia. Es decir, que el objetivo último de Satanás no es que yo en realidad haga algo malo. El objetivo último de Satanás es que yo concluya que Dios es malo conmigo. Dios es malo conmigo, por eso, porque yo la verdad que quiero agradarle y todo, pero Satanás tiene la pura intención de que nosotros, al pensar de que Dios es malo con nosotros, le maldigamos a Dios, blasfememos contra Él. Porque en realidad parece que Dios es despreciable, es horrible, por eso es que me hace pasar este mal momento. Ese es el objetivo de Satanás, que nosotros pensemos mal de Dios y en realidad lo blasfememos. ¿Qué significa blasfemar a Dios? ¿Qué significa maldecir a Dios? El contexto justamente responde a este interrogante. Versículo 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. La respuesta viene a manera de contraste, como un contraste. Job no maldice, sino adora. Job no maldice, sino adora. Job, al adorar a Dios, está diciendo entonces: Dios es lo más fabuloso que existe. Es bueno, es indescriptible. Mi vida es Él. Yo jamás podría vivir sin Dios. Así que dice la palabra que a pesar de todo lo que le pasó, que después lo vamos a leer, dice que en vez de maldecir, en vez de blasfemar a Dios, lo bendijo, lo adoró. Entonces maldecir es despreciarlo. Es decirle: mira, lo que me hiciste vivir es feo, es malo, por eso no quiero saber nada contigo. ¿Se da cuenta cómo
blasfemar o maldecir es lo contrario a adorar. Job, en vez de blasfemar, bendijo el nombre del Señor. Nosotros tenemos la misma lucha que tiene Job. ¿Por qué Satanás quiere que nosotros despreciemos y tratemos de pensar de que con Dios no se puede vivir, que Dios es malo? Porque ese siempre fue su plan, siempre. Lo hizo desde el jardín del Edén. Cuando él entró en diálogo con la mujer, una mujer llamada Eva, le dijo, con que Dios no le permite, es decir, Dios les prohíbe comer de todo fruto que hay en el huerto. No, solamente del árbol del bien y del mal no podemos comer. Y empezó ahí el diálogo. Pero ¿cómo un Dios tan bueno les prohíbe? ¿Qué tiene miedo Dios? ¿Y qué pasa? Que Satanás tiene esa cualidad ya inherente en él, que él siempre trata de murmurar contra Dios y contra cada uno de nosotros. Y comenzó a murmurar, a difamarlo a Dios, tratando de hacerle entender a Eva de que Dios tenía motivos injustos, de que Dios no era tan bueno como él decía decir. Entonces, ¿qué pasó? Eva le creyó. Y claro, cuando le creyó, dice que miró el fruto y comió. Y la verdad que final es que Dios tenía razón y el diablo es un mentiroso. Porque Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y murieron espiritualmente. Y como conclusión final, todos tenemos que morir. Pero ¿qué pasó? Que Eva le creyó al diablo. Le hizo el jueguito, Satanás, de que Dios es malo, y Eva lo creyó. Es decir, que blasfemó ¿dónde? En su corazón contra Dios. Job teme que sus hijos quizás no hayan hecho nada malo, pero en su corazón no lleguen a apreciar realmente al Dios que ellos tienen. Hay una traducción que hace un gran teólogo acerca de este versículo y lo pone de esta forma. Dice, quizás mis hijos hayan pecado y hayan echado a Dios de sus corazones. Eso es lo que está temiendo Job, de que sus hijos hayan echado a Dios de sus corazones, hayan abandonado a Dios en medio del éxtasis y del placer, lo hayan reemplazado y lo hayan dejado de apreciar. ¿Cómo suele hacer eso Satanás? ¿Cuál es su técnica? Justamente llenándonos de mentira, para que digas que él no merece la pena, que realmente hay que blasfemar a Dios. Ahora, ¿qué dice el contexto? Lo hace a través justamente del sufrimiento. ¿Cuál es la técnica de Satanás para que nosotros pensemos mal contra Dios y terminemos echándolo a Dios del corazón? Cuando uno lee el contexto se da cuenta que la técnica que utiliza Satanás es el sufrimiento. Él quiere convencerte de que tienes un Dios malo. Si Dios fuera tan bueno, no te dejaría pasar por este sufrimiento, no te dejaría sufrir. Si Dios fuera la clase de Dios que dice ser, no te estarían pasando todas estas cosas a través de tu vida. ¿Cómo se llama eso? Artimañas de Satanás. Eso se llama engaños. Te la quiere hacer creer que Dios es malo, por eso te hace sufrir. Y en realidad el texto jamás dice, en el capítulo 1 y el capítulo 2, jamás el texto dice que Job le va mal porque Dios es malo. Jamás. No le va mal a Job porque Dios lo odia a Job, no. Nunca va a encontrar eso en la Biblia. Por eso el principio entonces que quiero que usted aprenda en esta noche, el número 1 es, el sufrimiento tiene el potencial de alejarte de Dios y llevarte a conclusiones erróneas, que Él es malo porque te ha abandonado. Ahora, lo normal para el mundo es pensar que Dios me abandonó, que me pasa esto porque no me ama. Y el texto nos desafía a pensar diferente al resto de la gente. Por eso aparece en el capítulo 1 la segunda narrativa que está en el versículo 6 al 8, que dice lo siguiente.
hay un diálogo entre Dios y Satanás. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ya que vos andás dando vuelta por ahí, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Note como Dios mismo tenía el mismo concepto que el que escribió el libro, ¿no? Lo mismo que pensaba Dios era lo mismo que había plasmado el autor en el libro. Este hombre no va a sufrir, entonces Job no sufre porque él es malo. No hay ni siquiera un poquito de maldad en él para que le venga tremendo sufrimiento. Versículo 9 al 11, le quiero leer en la traducción al lenguaje actual, porque esto es como resalta un poquito más la ironía de Satanás. Dice, el ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Esa es la calumnia de Satanás ante Dios. Está calumniando ahora contra Job. Claro, ¿cómo no te va a obedecer si? Pero es por puro interés. Versículo 10 dice, tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tienes y bendice todo lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que él tiene, te maldecirá en tu propia cara. Objetivo entonces del diablo es que nosotros blasfememos contra Dios, lo maldigamos a Dios, lo apartemos a Dios de nuestro corazón. Satanás le dice a Dios entonces, Job te obedece, ¿sabe por qué? Por puro interés. Job solo tiene un interés por ti y es justamente por todo lo que tú le das. Solo le interesa en ti las bendiciones que tú le tienes preparadas siempre para él. No tiene amor por ti, sino que te obedece por lo que tú le das. Tiene amor por tus bendiciones, pero cuando la vida se le ponga difícil, yo te aseguro que dejará de amarte. Esa es la calumnia de Satanás ante Dios. Yo quiero decirle algo, por la duda, si usted no se enteró. También te calumnia. También habla mal de vos. Entonces, principio número 2. Para Dios es más importante mi crecimiento espiritual que mi comodidad o bienestar. Dios quiere hacerme crecer. Me va a perfeccionar. Pero mi comodidad o mi bienestar no es que le importe tanto a Dios. Quizá me importa a mí, pero no a Dios. Cuando Él toma decisiones, lo toma por mi crecimiento, no por mi comodidad. Como usted hace con sus hijos. Amén. Hay un autor que dijo lo siguiente. Qué lindo, mire. Dios nos susurra a través de los placeres. ¿Vio lo que es un susurro, no? Algo que apenas se escucha. A través de los placeres, es decir, a través de los momentos lindos. ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos lindos en la vida? Salió al parque, salió a pasear, disfrutó con su familia. Momento lindo. Pero Dios nos habla a través de nuestra conciencia. ¿Cuándo? Al leer la Biblia. Cuando Él nos muestra qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero Dios nos grita a través del dolor. Del dolor. Lo podemos escuchar a un nivel más alto de sensibilidad, completamente nuevo, cuando viene sobre nuestra vida el dolor. Dios nos grita para que nosotros le podamos entender a otro nivel. Dijo otro autor lo siguiente: los creyentes entienden muchas verdades doctrinales, pero esas verdades no suelen arraigarse en el corazón a menos que sea a través de la desilusión, el fracaso o algún tipo de pérdida.
Es decir, que podemos aprender mucha doctrina, pero si no tenemos un episodio que nos marque a fuego, la doctrina no se hace carne en nosotros. ¿Se entiende? Un hombre que estaba a punto de perder su carrera y su familia dijo lo siguiente: siempre supe que Jesús es todo lo que yo necesitaba, pero realmente no entiende que Jesús es todo lo que necesitas a menos que Jesús sea lo único que tienes. Amén. Llega un momento en que el zapato aprieta, ¿no? Y te das cuenta que estás a punto de perder todo. Lo podés perder todo, pero teniéndolo a Jesús, tenés todo lo que necesitas. Dios dejó que Job pase una situación de dolor, de gran calamidad, de dolor extremo. Note en un momento cómo todos esos temores que tenía Job, este patriarca, se hacen realidad. ¿Cómo sufre Job? El autor va a describir 4 situaciones de dolor extremo, 4 calamidades. Y observe la ironía con la cual escribe el autor, porque deja ver justamente lo que le pasa de una manera no solamente poética, sino que nos llena de asombro. Pero ese asombro, yo quiero decirle que es real. ¿Por qué? Porque el que ha pasado por situaciones como la que menciona el texto, se da cuenta que viene una tras otra, y no te levanta de uno que viene el otro, y no te levanta de ese que viene el otro, y querés levantarte nuevamente y parece que a propósito. Y ahí usted se da cuenta, esto no es normal. Esto no es normal. Se ve que el diablo tiró a matarme. Lo primero que menciona el texto, un ataque del enemigo. Dice: aconteció, versículo 13, cierto día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa de su hermano el primogénito, es decir, era el cumpleaños del primer hijo, que un mensajero llegó a Job y le dijo: estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos, que era otro grupo nómade, y se los llevaron. Y a los criados mataron a filo de espada, solo yo escapé para darte la noticia. Segundo, un desastre natural. Yo le puse raro. Versículo 16 dice: todavía estaba yo hablando cuando llegó otro y le dijo: cayó del cielo fuego de Dios. ¿Por qué digo raro? Porque no era el fuego de Dios. Pero también solemos confundirnos, diciendo que esto es de Dios cuando no es de Dios. Cayó fuego del cielo, fuego de Dios, y quemó las ovejas, consumió a los criados. Solamente yo escapé para darte la noticia. No se levantó de eso, no se recuperó de esa pérdida, que viene otro ataque del enemigo. Versículo 17, todavía estaba yo hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos, otro grupo nómade, formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para darte la noticia. Y la cuarta, la peor de todos los temores de Job, se hace realidad en ese momento. Versículo 18. Todavía estaba hablando cuando llegó otro hombre y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano, de su hermano el primogénito, y aquí que vino un fuerte viento del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Una tras otra. ¿Cuál es el peor de tus miedos? ¿Cuál es el peor de tus temores? ¿Quedarte soltero? ¿No tener novio, novia? Ya tengo 36, 37 años, 40. ¿No casarte nunca? ¿Cuál es el peor de tus miedos? Sí, ya tengo
no sé si me voy a casar, porque ya tengo 18 años, ¿no? Todavía no tengo novia. ¿Cuál es tu miedo? ¿No tener hijos? ¿Que tus hijos se vayan y te abandonen? ¿Cuáles son tus temores? ¿O que nunca se vayan? ¿Que tu hijo caiga en la droga o en la delincuencia? ¿Que tengan una vida licenciosa, viciosa, desenfrenada? ¿Cuáles son tus miedos, tus temores? Alguno dirá en esta noche, un hombre dirá: pastor, mi miedo en este tiempo es quedarme sin trabajo. Porque ¿cómo sostengo mi familia? ¿Cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el wifi? Porque hoy no se puede vivir sin wifi. El de Job seguramente sabe cuál era: que sus hijos se aparten de Dios en sus corazones y que Dios los castigue y mueran por un juicio divino. Ese era el miedo de Job. ¿Qué clase de reacción tendrías si Dios te quitara todo lo que amas en un momento? Te lo repito. ¿Qué clase de reacción tendrías si Dios te quitara todo lo que amas en un momento? ¿Qué haría usted? ¿Sabe cuál es el objetivo de Satanás? Que usted blasfeme contra Dios. Que lo termine expulsando a Dios de su corazón. Por lo que aparentemente Él le hizo. ¿Se da cuenta por qué nadie quiere leer este libro? Comúnmente pensamos, y yo sé porque soy pastor, ¿no? ¿Qué es lo que la gente piensa? Dios jamás a mí pastor, me pondría en una situación así. Jamás. ¿O nunca ha dicho así? Yo lo he escuchado muchas veces. A mí no me pondría nunca Dios en una situación así. Ahora, yo quiero decirle algo. Por las dudas usted no lea la Biblia. Sé que lee. Dios ya lo puso en una situación así. Dios ya lo ha hecho. Y usted dirá: ¿dónde, pastor? Mire lo que dice el Señor a cualquiera que quiere constituirse en un verdadero seguidor de Él. ¿Cuántos quieren seguir al Señor de verdad? Pero de verdad. ¿De verdad? ¿Le va a seguir de verdad? Bien, mire lo que dice Lucas capítulo 14, verso 25 a 26. Y el verso 33 también. Grandes multitudes iban con él. Y él se volvió y le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren seguir verdaderamente al Señor? Una vuelta vino un hermano y me dice: pastor, yo estoy en esta etapa de la vida, como cristiano, como hijo de Dios. ¿Qué cosa? Le digo. Estoy aborreciendo a mi padre, mi madre, mis hermanos. ¿En serio? Le digo: ¿vos tomás literalmente esta palabra así? Sí, dice. Aborrezco a mi padre, mi madre, mi hermano. No, digo, no es así. Porque acá, justamente, como está escrito en un hebraísmo, vos tenés que interpretar correctamente esto. El texto te está diciendo que lo primero en tu vida tiene que ser Dios. Y todo lo demás en segundo término. Pero hay gente que ama más a padre, más a madre, más a hermanos, más a hermanas, más a hijos e hijas que Dios. Dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si quieres seguir al Señor, no tiene que haber nada ni nadie que te lo impida.
Eso es lo que trata de decir el texto. Tiene que amarle más que a nada en la vida. Es lo que te dice el Señor. Me tenés que amar sobre todas las cosas. Si esto no sucede en tu vida, entonces no hay una verdadera experiencia de conversión. Jesús tiene que llegar a ser lo más valioso para ti en esta vida. Para Job fue literal. Él tuvo que renunciar, es decir, Dios le sacó todo, es decir, fue una cosa literal que él literalmente perdió todo en un momento. Para ti también lo tiene que llegar a ser, sin que te quite las cosas. Es decir, poné a Dios número uno en tu vida. ¿Por qué Jesús tiene que llegar a ser lo más importante en tu vida? Porque la respuesta es obvia, mi hermano. Porque lo es. Él tiene que llegar a ser lo más importante en tu vida. Muchas personas abrazan, por ejemplo, las buenas nuevas de salvación, pero sin dejar de abrazar a Dios. Le encanta las buenas noticias, pero no lo abrazan a Dios de verdad. ¿Cuál es la máxima prueba de conversión? Porque, claro, si uno se pone a examinar y a ver por qué uno se convierte al Señor, ¿deseas huir del infierno? ¿Deseas que tus pecados sean perdonados? ¿Deseas que nada de lo terrenal te separe de Dios? Bueno, todas esas cosas son muy triviales y pasajeras, y cualquiera puede desear eso. Hasta los demonios quieren huir del infierno, porque fue preparado para ellos. La prueba máxima de una persona convertida, ¿sabe cuál es? Que uno quiera disfrutar de Dios. Disfrutar de Dios. Esa es la prueba máxima de la conversión. Cristo murió precisamente para esto, para que usted disfrute de Dios. Si nuestro amor mayor, si nuestro disfrute mayor viene por otra cosa, porque usted me dirá, pero pastor, no se puede disfrutar de esto. Sí, por eso digo, su disfrute mayor. Usted puede disfrutar de su familia, de su auto, de su casa, pero el disfrute mayor no puede venir sobre otra cosa que no sea Dios. Porque si llegara a venir su disfrute por lo que usted se siente realmente feliz, por una cosa que no es Dios, la Biblia lo llama eso idolatría. Usted está cambiando a Dios, lo está deshonrando. Por eso el Evangelio de Cristo es la buena nueva que, a expensa de la vida de su Hijo, Dios ha hecho todo lo necesario para cautivarnos con lo que nos hará eternamente y cada vez más felices. ¿Sabe lo que es? Él mismo. Seremos felices para siempre porque lo tendremos a Él para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y mire el apoyo bíblico que tenemos en esto. Marcos 8:35 dice, Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Deuteronomio 36, dice la palabra, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que la circuncisión en realidad, y lo que habla acá la palabra, está diciendo, lo más importante es que me ames con todo el corazón, con toda tu alma, porque amarme a mí con todo tu corazón y con toda tu alma significa estar vivo. Gloria al nombre de Jesús. Juan 15:2 dice la palabra, toda rama en mí que no esté llevando fruto, la quita. Y toda rama que esté llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Gloria al Señor. Uno dirá, pero ¿por qué tocar a la rama que está llevando fruto? Está bien que uno quite la que no da fruto, porque en realidad está causando un tropiezo a lo que es la vid. Pero ¿por qué tocar a la que lleva fruto? ¿Por qué echarle mano? ¿Por qué sacarle el fruto a la que lleva fruto?
Y el pensamiento lógico de Dios es este: porque quiero que lleve más fruto. ¿Por qué tocar a Job? Si es un buen hombre. Nadie como él en la tierra. Dios mismo dijo eso. ¿Por qué echarle mano a Job? Un buen hermano, una buena hermana. ¿Por qué? Porque quiero que lleve más fruto. Quiero más de él. Puede dar más. Puede dar más todavía. Pero si no le saco esto, no tendrá la capacidad de llevar más fruto. Principio número 3, entonces, Dios usa parte de nuestro sufrimiento para quitarnos ciertas cosas con el objetivo de darnos algo mucho mejor. ¿Y qué es eso? Su propia persona. Por causa de todo lo que nos pasa, muchas veces conocemos más de cerca a Dios. Hay sufrimientos que sirven para disciplinar, corregir a quienes cuyos patrones de vida son pecaminosos, como en el caso de Jonás. Lo hemos visto estos días. Casi perece en la tormenta, ¿no? Hay otros sufrimientos que sirven para corregir errores del pasado, prevenir algunos errores del futuro. Alguna vez usted lo puede leer esto en la vida de José. Sufrió, y vaya que sufrió. Una vuelta me estaba esperando mi papá en la puerta. Me dice: con vos quiero hablar. Digo, me mandé alguna macana. Y le digo: ¿qué pasa? Estuve leyendo la Biblia. Te felicito. Y no, que estuve leyendo la vida de José, dice. Pobre tipo, dice. Le pasó de todo. De todo, me dice. ¿Vos sabés lo que le pasó? Sí, le dije. Dice: no puede ser todo lo que sufrió ese hombre. Pero, ¿viste para qué sufrió? No, bueno, tenés que llegar a este capítulo y a este versículo, porque hubo un propósito. Y José lo entendió. ¿Y cuál era el propósito? Preservar la vida de todo el pueblo de Israel. Y José en un momento quedó consolado, porque al final sí sufrió, pero dijo: ahora entiendo por qué Dios me llevó antes a mí para que sea un esclavo acá en Egipto, pero Dios tenía un propósito de por medio: preservar la vida de todo este pueblo. Nosotros a veces miramos con malos ojos al sufrimiento y al dolor, pero recuerde esto: siempre hay un propósito por detrás cuando Dios lo envía. Amén. Y luego está el sufrimiento que no tiene otro propósito de que conducirnos a amar más la persona de Dios, con más fervor, con más pasión. Este es el sufrimiento que justamente pertenece a esta categoría, el sufrimiento que tuvo la vida de Job. Uno podría ilustrarlo con dos tipos de ejemplos. Primero, porque hoy muchas veces nos toca tomar también a nosotros decisiones en cuanto al sufrimiento y en cuanto a pasar una vida mejor. Por ejemplo, cuando usted elige su trabajo, ¿en función de qué lo elige? ¿Para ganar más dinero o lo elige en función de que ese trabajo le permita servir a Dios? Vio que la gente por ahí viene y dice: pastor, necesito que ore por mí, porque por un trabajo. Y esa persona, ¿sabe qué? Yo le aseguro que está el miércoles, sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo. ¿Sabe a qué viene? A pedir por su trabajo. Y llega un momento en que Dios le responde por su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Bueno, cuidar un negocio de 7 a 9 de la noche el día domingo. Conseguí trabajo, pastor. ¿Qué trabajo? Vigilancia, de 7 a 9 el día domingo. ¿Dónde? En la otra punta de Rosario.
¿qué hace usted? ¿Qué haría usted? No puede venir al culto. Veo que a veces tenemos esas disyuntivas, ¿no? Donde uno tiene que tomar una decisión. ¿Tu objetivo en la vida es ganar dinero o servir a Dios? ¿Es no sufrir económicamente o servir a los demás porque amás a Dios? Te digo esto porque es importante que usted tiene que saber lo que Dios piensa de usted, y Dios conoce su corazón. Y usted, pastor, ¿qué dice entonces? Que usted le pida un trabajo a Dios, pero que sea específico. A mí me ha tocado muchas veces pedirle a Dios un trabajo, pero que le decía, Señor, necesito un trabajo para ganarme el pan, para alimentar a mi familia, pero que me dé el tiempo suficiente para poder servirte, porque vivo para ti. Mi deseo es servirte a ti. ¿Y usted no cree que Dios le va a proveer un trabajo así? Claro que le va a proveer. Le va a proveer. A mí me lo proveyó. Y no una vez, sino muchas veces. Y con el resto del tiempo, servirle a Dios. Y le cuento algo así íntimo, porque en aquel tiempo había la posibilidad de hacer mucha hora extra. Y el sueldo mío estaba dolarizado en aquel tiempo. Entonces venían siempre, el encargado decía, Alvarenga hoy se va a quedar a hacer hora extra porque lo necesitamos. Y yo le decía, no, usted sabe que yo salgo de acá de trabajar y tengo que con mi tiempo libre servir a mi Señor. Bueno, y todos los días venía con eso, ¿eh? Todos los días. Pero yo le pedí a Dios un trabajo para servir a mi Dios. Y nunca le falla a Dios, nunca le falta el respeto, ni le mienta a Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Así que, en ese sentido, nunca le fallé a Dios. Y tuve la posibilidad de servirle a Dios, y le serví, hermano, hasta las 2, 3 de la mañana, junto con mi esposa, y me tenía que levantar a las 5 para entrar a las 6. Pero la iglesia empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer más, y a crecer, en respuesta al trabajo, porque si uno no trabaja para la obra, la iglesia tampoco va a crecer. Amén. Y Dios respondió y respaldó su trabajo para la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere relacionarse con cierta persona, pero esa relación, porque también uno tiene que entrar en estas cuestiones. Cuando uno quiere servir a Dios y ponerlo a Dios número uno, y uno dice, bueno, pero yo soy hombre, yo soy mujer, y el tema es que a veces uno se enamora o quiere formar su familia, ¿no? El tema es la siguiente pregunta. La relación que querés tener con esa persona, ¿te distrae o te vas a acercar más a Dios? Vamos a suponer que vos te querés poner de novio, querés formar tu familia. Entrar en relación con esa persona, entrar a conocerte con esa persona, entrar a salir con esa persona, ¿te va a distraer de Dios o te va a acercar más a Dios? Es un principio que tenés que responder. Es una pregunta. Si amás a Dios, si Dios es el número uno para vos, es el número uno. La respuesta está en 1 Corintios capítulo 7, verso 28. Bueno, si los jóvenes tuvieran Biblia, lo leerían. ¿Qué dice 1 Corintios 7, 28? Nos dice que en el matrimonio tendremos problemas. ¿Cómo no me dijeron antes? Que en el matrimonio tendríamos problemas, tendríamos aflicciones. Pregunto, usted que quiere meterse de novio y casarse, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Problemas y aflicciones. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Gracias. Parecía que le estaba agarrando. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Amén. Claro que vamos a tener aflicciones y problemas. Porque es bíblico, porque la Biblia lo dice. De más está decir que fusionar dos personas en uno, porque el matrimonio es hacernos uno, ¿no? Es muy problemático. Es algo que cuesta, pero en realidad es algo que si uno lo hace bien, Dios sale glorificado. Amén. Gloria al Señor. Ahora, claro que nos dice que el matrimonio está lleno de problemas, de aflicciones, pero no se trata de si vamos a tener o no problemas. No se trata de eso. Porque uno cuando se casa sabe que va a tener problemas y dificultades, ya de por sí sabe. Pero no se trata, cuando uno va a servir al Señor, de que le va a evadir a los problemas, a las aflicciones. El tema es que uno tiene que responder a esta pregunta: ¿qué clase de vida querés? ¿Qué clase de vida quieres? Pregunto, ¿quieres servir al Señor sin restricciones, con todo tu tiempo, o querés servirle limitado? Pregunto de vuelta, ¿qué clase de vida querés? ¿Querés servir al Señor sin restricciones, con todo tu tiempo, o querés servirle con tiempo limitado? Esa es la pregunta que vos tenés que responder si te vas a querer casar o no. Porque el que sirve a Dios sin restricciones y con todo el tiempo es porque es soltero y vive para Dios las 24 horas del día. Pero cuando uno se casa, tiene otro tipo de responsabilidades. Y no vas a tener todo el tiempo que hoy tenés y deseas dedicárselo al Señor, porque tenés que dedicárselo a la otra persona o a la familia, a las responsabilidades. Pablo aconsejó lo siguiente a las chicas solteras en 1 Corintios capítulo 7, verso 35. Se lo leo en la Biblia de las Américas. Dice: y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Repito, y para asegurar, es decir, le quiero asegurar esto: vuestra constante devoción al Señor va a ser puesta a prueba si te casás. Ahora tenés una constante devoción al Señor, pero si tomás el compromiso de casarte, que no está mal, pero no vas a poder tener una constante devoción al Señor como ahora lo estás haciendo. Entonces el autor muestra la reacción de Job ante todo lo que le pasó. Dice la palabra del verso 20: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria al Señor. ¿Qué quería el diablo que haga? Que blasfeme, que maldiga. Y este hombre dice: sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno, como diciendo: seguramente algún propósito Dios tiene con este sufrimiento. Job dice: aunque Él me quite todo lo que yo atesoro en esta vida, Él no dejará de ser mi mayor tesoro. Aleluya. Principio 4, el sufrimiento que vive una persona no es proporcional al estilo de vida que lleva esa persona. Job está haciendo todo bien y sufre. Nosotros pensamos que hay que hacer cosas malas para que nos toque sufrir. ¿O no? Y algo habrá hecho. Seguramente algo hizo ese hombre, por eso le está pasando lo que le pasa. Yo sabía que no era trigo limpio. Y enseguida empezamos a calumniar, ¿no? Le damos una manito al diablo también.
Pero acá la palabra nos dice que Job no hizo nada malo, nada, y sufre. ¿Cómo puede ser? En Dios las cosas funcionan, parece al revés de lo que el ser humano piensa. Y es verdad que a veces sufrimos como resultado de quebrar las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el avaro va a sufrir, que el que escoge mal sus amistades también va a sufrir, que el que hace alguna cosa que realmente vale la pena disciplinarlo, Dios lo va a disciplinar. Pero hay veces que sufrimos sin quebrantar las leyes de Dios. Dijo un autor acerca del libro de Job lo siguiente: lo que hace tan desconcertante la historia de Job es la naturaleza misma de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque Job era inocente. No había conexión entre el gran dolor que estaba sufriendo y pecado alguno, porque no se nota ningún pecado. Cuando pones el enfoque solamente en ti, el sufrimiento general es este: Dios bendice a los buenos y castiga a los malos. Parece la momia, ¿se acuerdan? Castiga a los malos y defiende a los buenos, pero no es así. Es un pensamiento muy llano. La postura bíblica es mucho más realista y mucho más compasiva. La momia es algo de Titanes en el Ring en 1970 y pico, ¿no? Por las dudas. Porque, por un lado, no depende de lo que yo hago, me permite tener una empatía real cuando uno sufre con aquellos que sufren, y por otro lado me da razones para no vanagloriarme cuando estoy sufriendo. Por eso es que nosotros podamos entender que el sufrimiento de Dios es realista, nos lleva a comprender algunas cosas. Cuando uno sufre se da cuenta en cierta área que también encuentra otros que sufren en la misma condición. Y después se da cuenta de que uno no sufrió tanto como sufrieron otros. Cuando tu estilo de vida define tu nivel de dolor, irás del polo del orgullo y de la crítica, porque los demás no son como yo, al polo de la culpa y de la autocondenación, porque yo seré como los demás, a veces uno piensa. Si alguien merecía una buena vida por el carácter que realmente tenía, ¿sabe quién era? Jesucristo. Jesús. Sin embargo, quiero que por un momento, ya terminando, consideremos el final de Jesús. ¿Qué mal hizo el Señor? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué hizo algo mal? Pero ¿cuál fue el final de la vida de Jesús? Aquellos que miraban a Jesús mientras moría en la cruz no tenían la mínima idea de que estaban contemplando el mayor acto de salvación de toda la historia. Un hombre sufriendo como ningún otro. ¿Podrían los observadores de la crucifixión percibir claramente los caminos de Dios? No. Indudablemente no, ellos no percibían nada. No apareció uno que dijo: ya entiendo lo que está pasando. Ni uno. Pero a pesar de lo que estaban frente al mayor acto de gracia que jamás haya existido, solo vieron oscuridad, dolor, y la razón humana no concibe de que Dios esté obrando a través de eso. O dígame si no es cierto. Cuando usted ve a un hombre sufriendo, en dolor, y usted dice: ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué tuvo que perder esto, aquello y lo otro? Y usted lo ve triste, sufriendo, con dolor. Usted muchas veces lo que menos dice: lo que pasa que Dios, aunque no lo vemos, está trabajando en él. Es más, hasta te enojas contra Dios. Así que le gritaban que descendiera de la cruz y se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, pero no pudo salvarse a sí mismo. Pero no se dieron cuenta de que podía salvar a otros solo porque decidió no salvarse a sí mismo. Es decir, que su sufrimiento y su dolor, su aflicción, hoy para nosotros es salvación. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Amén. Y le decimos: Señor, ayúdame a entender el sufrimiento y el dolor.
Padre, venimos ante tu presencia. Permítenos conocer tu carácter a través de la cruz. Que podamos verte y confiar en ti incluso cuando las cosas que suceden no suceden como nosotros lo soñamos. Cuando el dolor es intenso y nos resulta difícil. Cuando enfrentamos situaciones desgarradoras, Señor, ayúdanos a recordar el Evangelio, el sacrificio que hiciste por nosotros. Que nuestro mayor objetivo sea disfrutar de tu presencia, Señor, atesorarte y entender que la verdadera vida se encuentra solamente en ti, Señor. Permítenos crecer y ser consciente de que a veces atravesamos pruebas que nunca en esta vida vamos a lograr comprenderlas. Que esta perspectiva nos brinde una confianza profunda en ti, Señor, y un consuelo mucho más saludable que el que ofrece el ateísmo a aquellos que no creen en ti, Señor, y nos fortalezca para enfrentar cada momento difícil que se nos presenta en esta vida, Señor. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús.